Primera de Pedro, capítulo 1. Viviendo como si se hubiese nacido de nuevo. Bienvenidos. Leamos el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Pedro, o más bien Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro no era solamente un apóstol, como vemos en este primer versículo, sino que además era el líder del grupo apostólico y era un hombre importante y de influencia en la iglesia primitiva. También vemos que el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios, aparte del de Jesús, por supuesto. De hecho, Jesús habla más de Pedro que de cualquier otro individuo durante los registros escritos de este mismo. Al respecto, Jesús reprendió a Pedro más que cualquier otro discípulo. En contraparte, Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. Pedro confesó a Jesús con más valentía y precisión que cualquier otro discípulo. En contraparte, Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Jesús elogió a Pedro más que cualquier otro discípulo. En contraparte, Pedro fue tratado por Jesús como el mismo Satanás. También dice a los expatriados. La idea detrás de la palabra expatriados aquí es de alguien que es residente temporal en una tierra foránea. Es entonces que entendemos que los expatriados son técnicamente unos peregrinos y viajeros aquí en la tierra. También leemos los expatriados de la dispersión. Acá Pedro habla claramente, o más bien, está claramente escribiéndolo aquí a los gentiles. Aún así los llama expatriados de la dispersión, nombre que se aplicaba generalmente a los judíos dispersos en el mundo antiguo. Él los llama así porque mira que los cristianos de su tiempo habían sido esparcidos por el mundo, asimismo como los judíos habían sido esparcidos en la dispersión después de la caída de Judá y Jerusalén, cuando estos fueron conquistados por los babilonios. También dice en el versículo 1, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas áreas en específico eran lugares donde el cristianismo había sido extendido en las primeras décadas del comienzo de la iglesia, y probablemente era la ruta que el mensajero original de la carta de Pedro seguiría al distribuir la misma. Esta carta entonces no fue escrita a ninguna congregación en especial, pero sí fue intencionalmente escrita a todos los cristianos de la época. Ahora sí, leamos el versículo 2 que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro primeramente se refiere a sus lectores, a los cuales destina esta carta como a los elegidos. Esto simplemente significa que los que leemos la misma fuimos elegidos por Dios en un sentido muy único y particular. También dice según la presciencia de Dios. Esta frase describe la naturaleza de su elección, pues la elección de Dios no es hecha al azar ni desinformadamente, sino según la presciencia, la cual es un aspecto de su misma omnisciencia. Leemos en santificación del Espíritu para obedecer. Un resultado esencial en la elección de la que aquí se habla es la santificación y la obediencia, pues mientras algunos quieren creer que la elección tiene que ver solo con ir al cielo o al infierno, Pedro nos recuerda que también tiene mucho que ver con la vida aquí en la tierra. Es así que llegamos a la conclusión de que el reclamar que eres un elegido es digno de dudar si antes no hay evidencia de santificación y obediencia misma en tu vida. También dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sin embargo, como los elegidos se quedan cortos ante la santificación y obediencia perfecta, hay una limpieza del pecado para ellos a través de su vida, por medio del ser rociados con la sangre de Jesucristo, lo cual anima a los elegidos a continuar en su causa si fallasen en la búsqueda de la perfección. Se lee, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bien, esto realiza en nosotros las siguientes cosas. Primero,
un pacto es formado al ser rociados con la sangre de Jesucristo, y después somos ordenados como sacerdotes para Él, y finalmente somos limpiados de nuestra corrupción y nuestro pecado. Claro está que cada una de estas cosas son nuestras por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús en la cruz. También en el versículo 2 leemos Dios Padre, Espíritu, Jesucristo. La manera sin esfuerzo de Pedro para combinar el trabajo del Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra salvación demuestra el enfoque dinámico del Nuevo Testamento hacia la Trinidad de Dios. De hecho, esta Trinidad no está detallada como una doctrina en específico en esta carta, sino que está siendo tejida bajo la tela del Nuevo Testamento a través de las epístolas. Lo que podemos ver es que Jesús tiene un Padre, pero no en el sentido de este ser más alto como alguien quien le dio su existencia, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos a través de la eternidad y cada uno es igualmente Dios. Como tal, Padre e Hijo son términos que describen la relación entre estos dos mismos. Finalmente, el versículo 2 dice gracia y paz os sean multiplicadas. En Pedro aquí manda un saludo que se convierte común entre los cristianos, combinando claramente dos elementos, uno de la cultura griega, o sea gracia, y uno de la cultura judía, o sea paz. Leamos del versículo 3 al 5 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando Pedro consideró la salvación de Dios, todo lo que pudo hacer fue adorar al Señor. Esto es porque el motivo especial de la obra de Dios está encontrada en Él, y no en nosotros. Cuando dice, claro está, según su grande misericordia. Se lee, nos hizo renacer. Aquí notamos que la redacción de nos hizo renacer es diferente al naciere de nuevo de Juan 3:3, pero finalmente el significado de estas dos frases es el mismo, pues la idea de Pedro es que cuando una persona es salva, es una nueva creación, como muy bien se indica en 2 de Corintios 5:17. También dice para una esperanza viva. En primer lugar, somos nacidos de nuevo a una esperanza viva porque tenemos una vida eterna en el Salvador, quien ha conquistado a la muerte por sí mismo. Y así la esperanza vive porque está puesta sobre una herencia incorruptible, la cual es inmarcesible porque está reservada en los cielos. Este entonces es un contraste significativo en comparación con cualquier herencia en este mundo. También dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pedro en realidad no describe nuestra herencia. Todo lo que nos dice es lo que nuestra herencia como verdaderos hijos de Dios no es. Pues lo que nuestra herencia es, en realidad es algo demasiado grandioso para describir. Aún así podemos saber por esta carta que nuestra herencia no perece, no se puede contaminar y mucho menos se puede marchitar. Leemos, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta frase lo que nos dice es que la promesa de nuestra herencia en los cielos es segura, porque somos guardados por el poder de Dios, asegurándonos asimismo que soportaremos mediante la fe hasta que Jesús regrese. Nosotros somos guardados por el poder de Dios, pero es mediante la fe, ya que la persona que es guardada es una persona que permanece en una relación continua de fe con Dios. Así que podemos decir que la fe activa el poder preservador de Dios en la vida del cristiano. Ahora pasemos a leer los versículos del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros, los verdaderos cristianos, nos alegramos especialmente en el poder de Dios que nos guardará cuando seamos afligidos en diversas pruebas, sabiendo que Él nos guardará mientras somos, como dice la palabra, probados a través del fuego. Se lee, si es necesario tengáis que ser afligidos.
A veces los cristianos pensamos que las pruebas y las tentaciones son nuestro presente y no hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, el cristiano fuerte y verdadero nunca será afligido en la prueba. Es así que Pedro nos dice aquí que si es necesario no solo en las diversas pruebas, sino que hay una verdadera necesidad de ser afligidos, pues Dios tiene un propósito no solo para la prueba, sino también para los afligidos que nos sentiremos en las pruebas. Leemos, se prueba con fuego. Nuestra fe, tengamos claro, no es probada porque Dios no sabe qué tanta o qué tipo de fe tenemos, sino que más bien es probada porque somos nosotros los que no sabemos cuánta o qué tipo de fe tenemos. Así, el propósito de Dios en las pruebas es el demostrar la calidad duradera de tu fe. Repito, así el propósito de Dios en las pruebas es el demostrar la calidad duradera de tu fe. También dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero. Si el oro es probado por el fuego, ¿qué tanto más nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro? Pues Dios, como habíamos dicho, tiene un gran e importante propósito al probar nuestra fe, y así, aunque el oro es uno de los materiales con más duración a través del tiempo, aún así algún día perecerá, pero nuestra fe nunca perecerá. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de nuestra fe mencionado aquí es el regreso de Jesús y por ende la salvación de nuestras almas. También es de anotar que las pruebas y las aflicciones serán inevitables mientras estemos en este lado terrenal del mencionado fin de nuestra fe. Así que mientras no veamos al Dios al cual servimos, debemos soportar las pruebas y enfrentarlas con fe y con gozo. Leemos, a quien amáis sin haberle visto. Pedro sabía que a pesar de que había visto a Jesús antes y después de la resurrección, casi todos los cristianos de la iglesia primitiva no habían visto nunca a Jesús y aún así le amaban. Esto nos deja ver que Jesús no era menos real para ellos, simplemente porque no le habían visto. Ahora leamos los versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice, los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esto era importante para Pedro y para todos los escritores del Nuevo Testamento, pues demostraba que su enseñanza no era ninguna novedad, porque como dice aquí, se anunció de antemano por los profetas, entendiendo que este anuncio hacía que la salvación fuera algo muy importante para la mente de los afligidos lectores de Pedro. También dice, profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Acá vemos que los profetas del Antiguo Testamento deseaban ver exactamente la gracia del nuevo pacto que estaba por venir, y por el profesar del Espíritu de Cristo sabían algo de sus sufrimientos y glorias, pero mucho menos de lo que desearían saber. Se lee, a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros. Los profetas entendieron que ellos administraban a las personas mucho después de ellos, al igual que a las personas de su tiempo, así que estas cosas que predicaron los profetas ya fueron aquí reportadas como hechos por los apóstoles cuando dice las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. También se lee cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La desenvoltura del plan eterno de Dios es algo que en definitiva anhelan mirar los ángeles. Estos mismos observan nuestra conducta, haciendo necesario que los cristianos nos comportemos de una manera apropiada. Y Dios quiere que los ángeles miren lo que Él hace en la iglesia. Pues la idea consiste en que los ángeles se interesen en estas cosas, deseando al mismo tiempo aprender. Versículos 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vivir de la manera en que Dios quiere significa que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, y la idea aquí es el prepararnos para la acción, algo así como la frase enrollarse las mangas de la camisa indica antes de una acción física. Entonces nosotros debemos estar sobrios, lo cual significa el tener la habilidad de ver y vivir la vida de una manera seria y apropiada. El ceñir los lomos de vuestro entendimiento es el deshacerse de las maneras descuidadas de pensar y tener los poderes racionales y reflexivos de la mente bajo absoluto control. Esto significa controlar lo que piensas y controlar también lo que tú mismo o tú misma decides poner en tu mente. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos ha hablado mucho acerca de la gracia de Dios, pues él mismo nos saludó con gracia y también nos habló de la gracia que se nos es dada por medio de Jesús, predicada antiguamente por los profetas. Ahora, el mismo apóstol va más allá escribiendo acerca de la gracia que se os traerá cuando Jesús regrese, lo que nos lleva a entender que la única manera en que podremos estar de pie frente a Jesús en ese día será por el favor inmerecido que Él nos da y nos dará. La gracia no solo es para el pasado cuando le dimos nuestra vida a Jesús por primera vez, y no es solo para el presente donde vivimos cada momento parados sobre su gracia, sino que también es para el futuro, cuando la gracia se nos traerá continuamente. Finalmente entonces el día de hoy, Dios solamente ha dado comienzo a lo que es mostrarnos las riquezas de su gracia en nuestras vidas. Leemos, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cumplir con el llamado de Dios a ser santo requiere que seamos como hijos obedientes, o sea, romper con el estilo de vida que el mundo nos muestra, caracterizado por los deseos impuros y la ignorancia. También leemos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La idea principal aquí detrás de la palabra santidad no es pureza moral, como en otras partes de la Escritura, pero sí es la idea de distanciamiento. De hecho, la idea es que Dios es apartado en ambos estados en Cristo, es decir, su naturaleza esencial y la perfección de sus atributos, pero en vez de construir un muro alrededor de su apartamiento santo, Dios nos llama a venir a Él y compartir su distanciamiento. Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Se lee, y si invocáis por Padre. Si nosotros como cristianos invocamos a un Dios santo, presuntamente por ayuda, debemos entender que nosotros invocamos a un Dios que no demuestra acepción de personas y juzgará nuestra conducta, haciéndonos, según su obra, sobrios, y lo más importante, haciendo que caminemos en santidad. Versículos 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El alto llamado a vivir de una manera piadosa cobra sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestro Señor para nuestra redención, pues no fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura comparable al mundo. También leemos la cual recibiste de vuestros padres. Pedro describe que aquella manera de pensar, en la que la justificación era por la ley, parecía tener un objetivo, el cual era ganar méritos ante Dios por medio de obras, pero en realidad esto es vano. Podemos decir que esto es vano porque así nunca se podrá triunfar sobre el pecado. Dice, un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro hace referencia aquí al completo carácter sin pecado de Jesús, pues si él no hubiera sido sin mancha y sin contaminación, no hubiera estado calificado para ser nuestro Redentor. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El trabajo de Jesús no fue algo que se desarrolló en el transcurso de la redención, sino que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, lo cual fue evidente a los hombres en los postreros tiempos mencionados aquí. Leemos, mediante el cual creéis en Dios. El plan de la redención es para aquellos que creen en Dios, aunque su creencia es mediante Él mismo, puesto que aquellos que creen en Dios no son decepcionados porque su fe y esperanza
han sido sustentadas por la misma resurrección de Jesús de entre los muertos. Versículo 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo que este pasaje nos indica es que una vida santa está completa si esta misma es acompañada por el amor ágape del Señor, pues el ser un verdadero cristiano significa tener y proyectar amor fraternal no fingido, y al tiempo ser animados por el mismo Jesús a ejercer ese amor entrañablemente según lo dice la Escritura. También se lee por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros vemos en esta línea que somos renacidos por la palabra de Dios, pero Dios mismo no solo nos da una nueva vida, sino que también nos dice amaos unos a otros. Si la palabra de Dios es como está dicho en Isaías 4:8, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces somos obligados y fortalecidos por ella para vivir el tipo de amor y santidad del cual Pedro nos habla en este pasaje. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro aquí citó a Isaías 40:6-8, y es que la palabra del Señor ciertamente siempre ha permanecido y ha sobrevivido por siglos de transcripción manual, de persecución, de filosofías y de todo tipo de críticas, de negligencia tanto del púlpito como de las bancas, de duda y de incredulidad, y aún así la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ya que esta semilla eterna, potencial y llena de fruto está en nosotros, tenemos la obligación y la habilidad de proyectar un amor fraternal no fingido, y así podemos llegar a la conclusión de que si necesitamos más amor para los demás, todo comenzará por tener en nuestras vidas más de la simiente incorruptible plantada en nuestros corazones, y al tiempo permitirle a esta misma crecer. Finalmente leemos por la palabra de Dios, y esta es la palabra. En esta línea final algunas personas intentan hacer una clara distinción entre los dos términos griegos utilizados para traducir el término palabra, los cuales son las palabras antiguas griegas rema y logos, pero aquí Pedro usa ambas palabras, logos en 1 de Pedro 1:23 y rema en 1 de Pedro 1:25, para referirse a la misma idea, lo que nos lleva a concluir entonces que ambas palabras tienen diferencias sutiles, pero no diferencias significativas que cambien su sentido final en la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, a ti sea la alabanza en este nuevo día, Padre, y toda honra y honor. A ti agradecemos de corazón que hayas traído a nuestras vidas esta interpretación de 1 de Pedro capítulo 1, Señor, y asimismo te pedimos perdón por todos esos pecados que nublan nuestro entendimiento. Padre, que esta palabra atraviese nuestro corazón, Señor, que nos llegue a lo profundo, Señor, de nuestra alma y reconforte nuestras vidas, Señor. Gracias por enseñarnos, amado Dios, la vida de este líder del grupo apostólico como es Pedro o Cefas, al cual el Señor reprendió más que a cualquier discípulo, e incluso éste reprendió a Jesús, Señor. Padre, gracias por enseñarnos que aunque Pedro negó a Jesús, Señor, también fue el que lo confesó con más valentía. Señor, y aunque Pedro había sido tratado como Satanás por el Señor, Pedro siguió, Señor. Siguió en su propósito de ser ese líder y apóstol de la iglesia primitiva. Amado Dios, no nos basta darte la honra, sino, Señor, la gloria y la alabanza en este día. Qué bueno que tú le permitiste a este apóstol, amado Dios, escribir esta carta para que después haya sido lanzada por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, por Bitinia, Señor. Y que a estos tú mismo les dijiste a través de la boca del apóstol que la gracia y la paz sean multiplicadas. Sabemos que somos elegidos en un sentido muy único y particular por tu presencia, Señor, la cual tiene que ver directamente con tu omnisciencia.
Señor, y que hemos sido elegidos, amado Dios, a través de la santificación y la obediencia. Eso es lo que debemos hacer, Señor y Padre. Obedecer y santificarnos, siendo rociados con la sangre de Jesucristo. Padre, no podemos tener obediencia y santificación perfecta, pero tu sangre nos anima, Señor. Nos anima para seguir adelante y ser ordenados como sacerdotes y limpiados de nuestro pecado. Señor, cuánta sapiencia hemos recibido acerca de la Trinidad, amado Dios, porque nos has enseñado, Señor Jesús, que tú tienes un Padre, pero éste no te dio a ti la existencia, pues todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han existido juntos a través de toda la eternidad, y cada uno de estos es igualmente Dios. Gracia y paz nos son multiplicadas a través de tu palabra, Señor. Padre, te amamos. Tu amor, Señor, nos ha seducido y te pertenecemos, Señor, porque tu amor nos hace renacer y nos hace nacer de nuevo siendo una nueva creación, Padre, para una esperanza viva, una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Somos guardados, lo sabemos de sobra, mediante la fe en el hueco de tu mano, y soportaremos mediante la fe hasta que tú regreses, Señor. Alabanzas, Señor, adoraciones a ti, decirte, amado Dios, que tu unción nos limpia, que llena nuestro corazón y nos hace más puros cada día. Padre, si de algo nos alegramos es en el poder de Dios. Nos alegramos porque a pesar de ser afligidos en diversas pruebas, tú nos guardarás, porque seremos probados a través del fuego. Así sea necesario que tengamos que ser afligidos y probados con fuego, nuestra fe más preciosa que el oro, que es probado y perece, Señor, nuestra fe va a prevalecer y nunca perecerá. ¿Y cuál es el fin de nuestra fe? Pues la salvación de nuestras almas, Padre eterno. Pero para eso debemos soportar las pruebas y enfrentarlas con fe y con gozo. Sí, amado Dios, haznos como aquellos santos a los cuales les envió la carta Pedro que te amaban sin haberte visto, Señor. Y aunque los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, nunca pudieron probarla de mano propia, Señor. Pero sí siempre profetizaron de la gracia destinada a nosotros, pues a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, Señor, administrarían esta gracia, estas cosas que ahora son anunciadas a los que hemos predicado el Evangelio. Enséñanos, amado, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a prepararnos para la acción, a estar sobrios, a ver y vivir la vida de una manera seria y apropiada. Padre, todo nuestro amor para ti, Señor, porque tú nos has dado tu gracia, Señor, y esa gracia será incalculable cuando tú regreses, Señor, cuando tú salgas a nuestro encuentro o nosotros vayamos en el tuyo. Padre, la gracia es el favor inmerecido que tú nos das y nos darás. Padre, la gracia fue dada antes, ahora y se nos dará continuamente. Así que como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, porque esos deseos están caracterizados por el mundo, por los deseos impuros, Señor, y por la misma ignorancia. Debemos ser santos como tú nos has llamado a ser santos, porque tú eres santo, Señor. Y debemos invocar al Padre porque es un Dios santo y porque tú no muestras acepción de personas. Padre, tu Hijo es un Cordero sin mancha y sin contaminación, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para la obra en la cruz, y mediante él creemos en ti, amado Dios. Debemos, como tú nos enseñas en tu palabra, tener y proyectar el amor fraternal no fingido a nuestros prójimos, Señor, al prójimo, porque ese es el verdadero amor ágape, Señor.
Debemos ejercer ese amor entrañablemente. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, Señor. Somos renacidos por esa palabra, porque tu palabra permanece para siempre. Y aunque la hierba se seca y la flor se cae, la palabra del Señor permanece para siempre. Señor, permanece para siempre en nuestras vidas. Sabemos muy bien que tenemos la obligación y la habilidad de proyectar un amor fraternal no fingido, pero si tú no nos das tu fuerza a través de tu Espíritu, no vamos a poder hacerlo. Señor, tenemos en nuestras vidas la simiente incorruptible plantada en nuestros corazones. Y esto es por la palabra de Dios, es por tu rema y por tu logos. Amado Dios, cuánto te adoramos, cuánto creemos en ti y cuánto nuestro corazón está rendido a ti, Señor, porque tú eres el único y santo Dios. Tú eres el que nos ha dado la vida, Señor. Tú eres ese Dios que ha perdonado nuestros pecados y por cuya herida hemos sido sanados. Te adoro, Señor. Te pido por todas las personas que escuchan esta palabra, para que sean renovados en su mente, en su alma y en su cuerpo a través de la misma. Señor, gracias por permitirme llegar con este mensaje a los corazones de tus llamados, escogidos y elegidos. Amén.